Buenas tardes, la palabra de esta tarde le hemos puesto como título ¿Cómo salir con vida del foso de los leones? Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 6, del 1 al 23. Vamos a leer ¿Cómo salir con vida del foso de los leones? Dice 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con lo que es la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre vive. Vamos en el versículo 7 y dice: y todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes habían acordado por consejo que promulgase un edicto real y que lo confirmare, y que cualquiera que en el espacio de 30 días demande a petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, para la cual no puede ser abogada. Firmó el Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto conforme, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres que rodearon al rey le dijeron: oh, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, con un anillo de sus príncipes, para que acuerdo
acerca de Daniel no se levantase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue y sacó a Daniel, y Daniel, sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar acá. Sabemos que pueden haber dificultades en nuestra vida, pero si nos mantenemos fiel a ti, Señor, tú tienes el control para librarnos de cualquier peligro en los que nos veamos metidos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver cómo Daniel le pusieron una trampa. Nosotros por envidia, ¿verdad? Porque él había prosperado y no le gustaba a los demás que lo iban a poner sobre ellos, porque había sido un hombre fiel. La verdad que cualquier persona se pueden meter en un foso de leones hambrientos, pero el punto es que no cualquiera saldrá con vida. Es fácil caer en un foso, en cualquier problema en nuestras vidas. Así también muchos hombres podrán entrar a pelear en una batalla, pero no todos saldrán victoriosos. Siempre hay unos que salen derrotados y otros salen con victoria. Algunos saldrán perjudicados, dañados, golpeados por la vida, pero pocos son los que salen en victoria. La gran pregunta de esta tarde es: si a mí me metieran en un foso de los leones, ¿cómo tener la certeza que saldría con vida de ese foso de los leones? ¿Cuáles son los fosos de los leones en nuestra vida como cristianos? Hay muchos problemas que nosotros nos podemos meter en la vida. ¿Qué podría ser un foso de los leones? Los problemas que tenemos ahora con el virus, que tenemos miedo que nos podamos a contagiar. Vemos que mucha gente está sufriendo, mucha gente ha padecido y está padeciendo. En muchos médicos que trabajando se han contagiado con esta enfermedad y no la han logrado superar. No la han logrado. Eso podría ser uno de los fosos, los leones de la enfermedad que no logramos superar, o los que padecemos enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que hay que convivir con ellas, aprender a vivir con estas enfermedades. O los leones que tal vez nosotros mismos nos metemos, como los leones de las deudas, los leones de las tarjetas de crédito mal manejadas, que es muy fácil caer en las redes. Ante la necesidad, uno a veces no se controla. Muchas de estas tarjetas le dan límites más de lo que uno puede pagar y la gente en un momento de necesidad no mide. Y cae en estos problemas, en necesidad. Podrían ser, por ejemplo, los leones del desempleo, que a la fecha muchas personas estamos viviendo problemas de empleo, que las empresas han pasado tiempos difíciles, han cerrado por periodos largos, otras que continúan cerradas, otras que están trabajando pero no están trabajando al 100%, sino que
están en un 20-30%, que origina que los gastos siguen iguales y hay que recortar gastos, y entre estos gastos el empleo es uno de ellos, que se está viendo afectado, no solo aquí en el país, a nivel mundial. A nivel mundial se ve afectado esto por la misma situación que se vive en el mundo. O esto también nos puede traer depresión, momentos de caer en depresión y pedirle deprimirse de maneras no aceptables. Es difícil. La misma, puede ser la misma necesidad o pobreza en la que caemos debido a la situación que se vive en el mundo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos, a igual que Daniel, salir ilesos y victoriosos del foso de los leones? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros salir victoriosos ante toda esta adversidad que se está viviendo? Que nos afecta no solo a nosotros, sino que es a nivel mundial. Países que lo superaron, países que lo superaron y vuelve el brote del virus. Podemos ver el día de hoy, estaban saliendo las noticias que en España estaban teniendo que ya había un resurgimiento de esta enfermedad, una segunda ola de la pandemia, y se ve que estamos entrando, son tiempos difíciles. Y surge la pregunta, ¿cómo podemos salir ilesos o salir con vida como salió Daniel de todo este problema? La única manera es teniendo el respaldo de Dios en nuestra vida, poniendo toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos puede librar si es su voluntad. Si es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Si a Él le place, nos puede librar. Si Él tiene planes para nosotros. Daniel tenía muchos enemigos. Los mismos enemigos idearon un plan para que él cayera. No porque Daniel hubiera hecho algo malo. No era porque él hubiera hecho algo malo, ni les hubiera hecho daños, sino porque Daniel tenía la presencia y la cobertura de Dios. Eso le generó que las demás personas sintieran como envidia o se enojaban, porque Dios lo iba a exaltar, porque Dios hacía que él sobresaliera, porque él era una persona que a través del tiempo se había mantenido recto, había sido fiel a sus convicciones. La cobertura de Dios está con cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros seamos fiel como Daniel, que se mantuvo ante toda adversidad. Acuérdense que nuestro peor enemigo anda acechando, es Satanás, y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacernos destruir nuestra vida por medio de leones que acechan y andan rugiendo y acechándonos a nuestro alrededor. Pero igual que Daniel, Cristo nos puede sacar con victoria de este problema, de ese foso de los leones, de esa necesidad que uno tiene. Dios nos puede sacar. Sacó a Daniel porque muchos no querían que lo exaltaran. No porque él fuera superior, sino que porque en él moraba el Espíritu de Dios. Como el Espíritu de Dios mora en nosotros, como hijos de Dios. Pero podemos hacer otra pregunta. Hay otra pregunta. ¿Qué era lo que Daniel tenía de especial? ¿Qué era lo que Daniel lo hacía que sobresaliera de esta manera? Que se le notaba, no tenía necesidad de decirlo, sino que la gente lo miraba en él. La gente lo miraba. ¿Cuál era su hábito? ¿Cuál era su estilo de vida? Podemos ver cuál era el estilo de vida y hacernos la pregunta a nosotros. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué hago yo todos los días para agradar a Dios?
¿Cuál es mi estilo de vida? Podemos ver en el capítulo 6, versículo 1 del 4. Veamos lo que leímos al principio. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Estos eran como los alcaldes que estaban en todo el reino, mirando, recogiendo los impuestos, mirando que todo funcionara. Y eran los que gobernaban, así como los alcaldes en nuestra época gobiernan los pequeños territorios, así eran los sátrapas, que gobernaran en todo el reino. Eran 120. Y sobre ellos, versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores. Había sobre los 120 sátrapas, como aquí ahora en El Salvador, que está oriente, centro y occidente. Entonces así habían dividido él el reino y tenía sobre el reino 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuere perjudicado. O sea, la labor de Daniel y los otros 2 gobernadores era ver que el rey no fuera perjudicado, que los impuestos fueran correctos, que todo fuera en orden, como debiese ser. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces dijo, lo voy a poner sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque había visto en él que él era un hombre fiel, que llevaba las cuentas cabales, que era correcto, hacía las cosas como Dios manda. Esto despertó problemas para Daniel, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ¿qué es lo que miraban los gobernadores? Era fiel, o sea, llevaba las cuentas cabales en lo que le había sido designado. Era correcto. No hallaba ningún vicio ni falta. Él no tenía problema de ningún vicio. No tenía ninguna falta. Y era cabal con las cuentas. Así es como debemos de ser nosotros. Ser fiel. Daniel había sido fiel no solo para Darío, sino que él sirvió en los 4 reinados. Le sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro. A estos 4 reyes él había servido. Pero el punto es que aunque cambiaran de rey, en el proceso de la vida de Daniel vivió este cambio o transición de 4 reyes. Pero Daniel permanecía siendo fiel. La fidelidad de Daniel estaba en que aún las circunstancias de su vida cambiaban. Él seguía adorando al Señor de señores y al Rey de reyes. Y nunca se contaminó. Él vivía en un ambiente pagano. Él vivía en un ambiente, en situaciones de paganismo. Estaba en lo que fue Babilonia, después fue el reino medo-persa. Vivía en medio de ellos. Y él fue fiel. Pero no a los reyes, no a estos 4 reyes que mencionamos. Él era fiel a nuestro Señor. Él se mantuvo fiel, a pesar de que estaba en medio de ese reino donde practicaban todo tipo de paganismo. Daniel no se contaminó. Daniel no se contaminó. Puede que nosotros nos movamos en un ambiente difícil. Y cueste hacerlo. Cueste hacerlo. En mi caso, yo viví mucho tiempo como viajero. Viajaba hacia el oriente. Y allá uno tiene que quedarse en hoteles. Y es muy difícil en ese ambiente, donde en los hoteles estaban solo compañeros de ventas. Y muchos empiezan a tener una doble vida. Y se contaminan
con los deleites del mundo. Ahí donde uno da el ejemplo y puede tratar, y en esos momentos que puede haber todo tipo de vicios o cosas que no agradan a Dios, uno puede tomar la decisión de no contaminarse. En tu trabajo, tú puedes ver quizás que personas hacen lo incorrecto, que hacen malas las cuentas, que facturan más, o todo lo que facturan, cobran más de lo facturado y empiezan a hacer cosas malas ante tus jefes, pero el problema es que es ante Dios, que tú tienes que mantenerte fiel como Daniel. A pesar de que estés en medio de un ambiente hostil donde la gente puede caer en todo tipo de cosas que no agradan a Dios. Si es con mujeres, pues apartarte, no ser como ellos. Si es con el dinero de las finanzas, ser cabal, como era Daniel. Daniel era encontrado correcto, justo, fiel. Nunca anduvo haciendo movidas, ni hacía mal las cuentas, ni haciendo todo ese tipo de cosas que uno puede ver que suceden. Tenemos que mantenernos fiel, pero no fiel a las personas, sino que es fiel a lo que dice Dios en su palabra. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros, mantenernos fiel a lo que Dios dice. Cualquiera que anhele tener el respaldo de Dios, el respaldo divino en tu vida, si tú anhelas tener el respaldo de Dios en tu vida, tienes que mantenerte fiel a lo que Dios pide en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier lugar. Tienes que ser fiel. Si estás en medio de donde hay oportunidad de llevar las finanzas y hacer movidas, cobrar más de lo debido, o recoger vencidos y no anotarlos y cambiarlos y después, hacer todo tipo de cosas que no son correctas, que no agradan a Dios, que su jefe no se va a dar cuenta. No, tu jefe no se va a dar cuenta, pero Dios sí, a él no lo puedes engañar. Que de repente estás trabajando fuera de tu ciudad y allá andas diciendo yo soy soltero, yo vivo una vida de soltero, y después dice, no, es que allá en mi casa no se va a dar cuenta mi señora, no se va a dar cuenta mi esposo o mi esposa, porque él está allá, él no se va a dar cuenta. Dios sí se da cuenta, y no vas a ser fiel, y no vas a tener el respaldo divino si tú cometes esos errores. Porque Dios, a las personas le puedes engañar, a Dios no. Dios es omnipresente, Él está en todos lados, a Él no lo vas a engañar. ¿Quieres el respaldo divino en tu vida? Debes de mantenerte fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita. Los hombres y mujeres de Dios debemos de permanecer fieles a lo que Dios dice. ¿Tienes tú esa convicción? ¿Tienes tú ese deseo de serle fiel a Dios? ¿Tienes tú ese deseo? ¿Tienes tú el deseo o quieres tú renunciar a los deleites de este mundo? Porque es fácil, dice, el pan comido en lo oculto es sabroso, dice el proverbio. Mas su fin es amargo. Dios no va a respaldarte si tú andas haciendo lo incorrecto. El respaldo de Dios no va a estar en las personas que hacen lo incorrecto. Eso es lo difícil de ser cristiano. Tú eres cristiano, mantente como Daniel. Que no había ocasión que los otros gobernadores, sátrapas y príncipes buscaban dónde encontrar ese punto y no hallaron.
todo lo que la vida da y todo lo que la vida quite. Aunque a veces no sean dolorosos, hay episodios difíciles en nuestra vida. Hay episodios que nos cuesta superar. Muchas personas han perdido hoy familiares. Y pueden decir, no, es que usted no entiende porque usted no ha perdido a nadie. Pues sí, tuve la tristeza de perder a mi madre cuando estaba joven. Y quedar, en teoría, solo. Ya mi papá no vivía con nosotros, de repente mi mamá murió de cáncer y quedamos 4 hermanos solos, todos estudiando, nadie trabajaba, dependíamos de mi mamá al 100% para todo. Después de eso, mi papá me ayudó y de repente hubo un gran problema, nos dejó y bueno, nunca hubo respaldo. Pero ¿saben quién nos respaldó? Dios. Nunca nos faltó nada. Sí entiendo el dolor de perder un familiar. Sí entiendo el dolor de perderlo hace 30 años. A mi madre. En un proceso difícil. En un tiempo que dependíamos al 100% de ella. Y de la noche a la mañana, perder tu todo. Perdiste todo. Y te tocó enfrentar la vida de una manera distinta. Y en esos momentos es cuando uno puede definir qué va a hacer. ¿Vamos a hacer lo correcto o lo incorrecto? Porque muchos pudieran decir, no son jóvenes. Bueno, hasta mis propios familiares. En el funeral de mi mamá decían, aléjense de estos muchachos, a mis primos. Tal vez ellos no se acuerdan. Yo me acuerdo muy bien porque uno en ese momento se siente vulnerable. Y todo lo que uno le dicen no se le olvida. Y le decían, no, con estos tus primos no te juntes porque van a terminar siendo delincuentes. Esa era la expectativa que nuestros familiares tenían con nosotros. Los que nos apoyaban supuestamente. Apoyaron a mi hermana y al medio y a los demás nos dejaron así. Y bueno, yo nunca tuve el apoyo más que de Dios. Y a pesar de todos esos momentos difíciles, Dios nos respaldó. Dios nos guardó y nos ha guardado hasta este día. La gente pudo decir, estos muchachos se pierden porque de aquí para allá delincuentes van a ser. Mas no sabían que el respaldo no es de un padre, no es de una madre, sino que es de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios nunca nos abandonó en nuestra vida. Y a pesar de esos momentos difíciles de perder un familiar, yo sé, el dolor, en el momento uno dice, ¿por qué? Y duele. Pero también tenemos que tener la madurez de saber superarlo. A Daniel nadie lo podía acusar. Nadie lo podía acusar. ¿Por qué? Porque él cuidaba su testimonio. Y nosotros cuidamos nuestro testimonio. Tenemos cola que nos pateen. O tenemos, como dicen, ¿tienes esqueletos en el closet? O cuidas tu testimonio en la vida. Porque eso es lo importante, cuidar tu testimonio. Así como tenía Daniel, él cuidaba su testimonio. ¿Cuidas tu testimonio? ¿Cuidas tu testimonio? Daniel tenía una vida de comunión con Dios. Eso es el ejemplo mayor que él nos daba, la comunión que él mantenía con Dios. Versículo, leemos del 7 al 10. Solo esta porción. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, habían acordado por consejo que promulgues un editorial y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición
de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Pues firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. Y el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, de rodillas 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta es la diferencia. Daniel no se atemorizó, no tuvo miedo de las amenazas. Daniel tenía una prioridad, era agradar a Dios en su vida. Daniel no tuvo miedo de que tenía un complot. No, Daniel tenía una prioridad. Era voluntad de Daniel buscar a Dios 3 veces al día. Siempre. Como siempre lo hacía. A Daniel no le decían que tenía que ayunar, que tenía que ir a la iglesia, que tenía que darle un aplauso a Dios. No, él era constante. A Dios no le gustan las personas inconstantes. Él era constante en buscar a Dios. Lo buscaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Siempre. A Dios le gustan las personas constantes. En conclusión, si tú y yo tenemos las mismas actitudes que Daniel y los mismos hábitos y su mismo estilo de vida, sin lugar a duda tendremos el respaldo de Dios. El total respaldo de Dios. Y no importa que nos metan al foso de los leones, con toda seguridad saldremos con vida. Y recuerden, aunque no salgamos, les voy a leer lo que dice al principio, porque Daniel no era la primera vez que pasaba este tipo de situaciones, sino que ya había pasado esas situaciones. Y se los leo en Daniel 3, capítulo 3, versículo 6. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijeron al rey Nabucodonosor, fue el primer rey que estuvo diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco le adoraremos a la estatua que has levantado. Ya había estado en una situación anteriormente Daniel, y igual Dios lo salvó. Pero la voluntad decía: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, se mantuvieron, eran personas fieles. A Dios no le gustan las personas que son inconstantes, sino que sean constantes en buscar a Dios. Que busquen lo correcto siempre, que te mantengas. Y sea que estés en el foso o no, Dios te va a salvar. Porque nuestra vida es en el reino de Dios. Miren, ¿quieres tener esta seguridad? Si tú no tienes esta seguridad, acuérdate lo que dice el libro de Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esos son los requisitos que Dios pide para obtener la salvación. Creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Si tú esta tarde lo quieres confesar, allá en tu casa donde estés, solo repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que muriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a ser parte de los hijos de Dios. Bendiciones. Feliz tarde.